Descubrimiento de Yucatán. Una reseña histórica. La península de Yucatán, ubicada en el sureste de México, tiene una rica historia en la que se remonta a la época prehispánica. Los primeros descubridores de Yucatán fueron los mayas, una civilización mesoamericana que se estableció en la región alrededor del siglo III a.C. Los mayas desarrollaron una cultura avanzada, con una arquitectura impresionante, un sistema de escritura jeroglífica y conocimiento astronómico sofisticado. Primeros descubridores: Francisco Hernández de Córdoba. Fue el primer español en llegar a la región maya del actual Yucatán durante la expedición que partió de Cuba. Su expedición descubrió ciudades importantes como Chichén Itzá y Champotón. Se sorprendieron al ver civilizaciones avanzadas con estructuras de piedra. Fueron atacados por los mayas en Chapotón, desde donde Hernández fue herido y murió poco después de regresar a Cuba. Segundo descubridor: Juan Grijalva. Lideró una segunda expedición, también desde Cuba, y recorrió las costas de la península de Yucatán y del Golfo de México. Exploró más profundamente y estuvo en contacto pacífico con algunos grupos indígenas. Descubrió que había riqueza, lo cual llamó la atención de las autoridades en Cuba y España. Llegó hasta la región de Tabasco y Veracruz. Tercer descubridor: Hernán Cortés. Encabezó la expedición definitiva de conquista, aprovechando lo aprendido por Hernández y Grijalva. Desembarcó en Cozumel y Tabasco, donde enfrentó a los mayas en la batalla de la Centla. Fue donde recibió la esclava indígena Malinche, quien sería clave como intérprete, aunque su principal objetivo fue el imperio azteca. Su entrada por tierras mayas fue fundamental para establecer la conquista. Francisco de Montejo, conocido como el Adelantado o Padre, fue un conquistador español nacido en Salamanca, España, en 1470. Fue destacado militar y explorador que jugó el papel crucial para la conquista de Yucatán, México, junto a su hijo y sobrino, quienes compartían su nombre. Carrera militar. Montejo comenzó su carrera militar en 1514, cuando se embarcó hacia las Indias, llegando a Santo Domingo y luego a Cuba. Participó en varias expediciones, incluyendo la de Juan de Grijalva en 1518 y la de Hernán Cortés en 1519, y en 1526 obtuvo el título de adelantado y gobernador de Yucatán, por lo que se permitió liderar la conquista de la región. Logros y legados. La conquista de Yucatán. Montejo lideró la conquista de Yucatán y una región rica en cultura y recursos naturales. La función y ciudades. Fundó varias ciudades, incluyendo Mérida, la capital de Yucatán. Gobernador de Yucatán. Ejerció como gobernador en Yucatán en 1546 hasta 1555, cuando fue destituido debido a la acusación de irregularidades de administración. Su muerte. Francisco de Montejo murió en Salamanca, España, en 1553, a la edad de 74 años, después de ser despojado de su cargo y propiedades debido a ser acusaciones de irregularidades de su administración. La conquista de Yucatán, las tres etapas. La etapa 1 fue la primera expedición que abarcó de 1527 a 1528, con el objetivo de explorar la costa de Yucatán y establecer contacto con los mayas. El resultado fue que Montejo y sus hombres llegaron a la costa de Yucatán en 1527 y establecieron contacto con los mayas. Sin embargo, la expedición fue un fracaso debido a la resistencia de los mayas y la falta de recursos. En consecuencia, Montejo regresó a Cuba y preparó para una segunda expedición. La etapa 2, la segunda expedición, en 1531 a 1535, con el objetivo de conquistar la región de Yucatán y establecer bases militares. El resultado fue que Montejo y sus hombres llegaron a Yucatán en 1531 y establecieron una base militar en la ciudad de Champotón. Sin embargo, la expedición fue nuevamente un fracaso, debido a la resistencia maya y la falta de recursos.
La consecuencia fue que Montejo regresó a Cuba y se preparó para la tercera y última expedición. Tercera etapa, la tercera expedición y última, 1540-1542, con el objetivo de conquistar definitivamente la región de Yucatán y establecer una capital. El resultado fue que Montejo y sus hombres llegaron a Yucatán en 1540 y establecieron una base militar en la ciudad de Mérida. La expedición fue un éxito y los españoles lograron conquistar la región. Consecuencia fue que Montejo fundó la ciudad de Mérida y se convirtió en el gobernador de Yucatán. ¿Qué fue la organización económica de Yucatán? Se refiere a cómo la gente en esa región se dedicaba a producir bienes, ofrecer servicios y cómo se distribuían en esas cosas. Es como ver cómo funcionaba el negocio de Yucatán. En diferentes momentos de su historia, antes de que llegaran los españoles, los mayas ya tenían su propia forma de economía basada en la agricultura, la artesanía. Después de la llegada de los españoles, esa organización cambió mucho. Encomienda. La encomienda era una tarea grande que el rey de España les daba a algunos españoles importantes que vivían aquí en América. Imagina que el rey les decía: tú vas a encargarte de este grupo de personas indígenas de esta zona. Los españoles que recibían esto se les llamaba encomenderos. Su trabajo principal era enseñar a los indígenas sobre la religión católica, la que seguían los españoles. También tenían que protegerlos de los peligros. A cambio de esta protección y enseñanza, los indígenas tenían que trabajar para el encomendero. Esto podía ser cultivando la tierra, construyendo casas o haciendo trabajos. A veces, en lugar de trabajar, tenían que darle al encomendero algunos de los productos que ellos mismos cultivaban o hacían. Repartimiento. El repartimiento fue una forma que usaron los españoles en lugares como Yucatán hace mucho tiempo. Imagina cuando los españoles necesitaban gente para trabajar en las construcciones, granjas, edificios o hacer trabajos. Entonces les pedían a los líderes mayas de la península que les dieran un grupo de personas de la zona que les dieron para trabajar y se les pagaba un poquito por su trabajo y no debían ser como esclavos para siempre. Trabajaban durante algunas semanas o meses y luego volvían a casas y luego otros los sustituían. Grupo de personas iban a trabajar en su lugar, al igual que la encomienda. El repartimiento a veces era injusto, el trabajo podía ser muy duro, la paga muy poca y a veces los españoles no trataban bien a los mayas. Fue otra manera en la que los españoles organizaron el trabajo en la región después de que llegaron. Las estancias en la historia de Yucatán fueron ranchos o granjas que se establecieron después de la llegada de los españoles. Imagina que eran terrenos donde se dedicaban principalmente a criar animales como vacas, caballos y otros animales. En la tierra sembraban. Las haciendas. Las haciendas eran como fincas grandes que existieron en Yucatán hace mucho tiempo. Imagina que eran terrenos muy extensos donde se cultivaban principalmente productos como el enequén, una planta que se usaba para hacer cuerdas, es decir, el oro verde, o el maíz. También se podía tener ganados. En las haciendas vivía el dueño, que era una persona importante, y también muchas personas trabajaban la tierra. A estas personas que vivían ahí mismo con sus familias, las haciendas eran muy importantes para la encomienda de Yucatán en esa época y marcaba mucho cómo era la vida en la región. Actividades económicas. Eran los trabajos o las formas en las que la gente se ganaba la vida y produce cosas en su lugar. En Yucatán, durante la época en la que hemos estado hablando, algunas de las actividades económicas más importantes eran la agricultura, que era cultivar la tierra para obtener alimentos como el maíz, los frijoles y otras frutas y verduras. Eran muy importantes para que tuvieran que comer.
la ganadería. Consistía en criar animales como vacas, cerdos y gallinas para obtener carne, leche y otros productos. Comercio, comprar y vender cosas. Esto podía ser entre las personas de la misma región o con la gente de otros lugares. Artesanías, hacer objetos a mano como ropa, vasijas de barro o herramientas. Explotación forestal, obtener recursos de los montes como la madera y el enequén. La Constitución, antecedentes de la independencia de México y sus repercusiones en Yucatán. Constitución de Cádiz. Fue un conjunto de leyes importantes creadas en Nueva España. Trajo nuevas ideas sobre los derechos de las personas, incluyendo los que vivían en lugares como Yucatán. Cuando se conoció en Yucatán, hubo celebraciones en Mérida. La Constitución hablaba de la libertad y la participación, de lo que influyó en el futuro deseo de independencia de México. Se hizo oficial en Mérida en octubre de 1812, aunque en Campeche tardó un poco más. En resumen, fue un paso importante hacia la idea de tener sus propias decisiones. Los sanjuanistas. Los sanjuanistas fueron un grupo de personas en Yucatán que se reunían en secreto en la iglesia de San Juan. Eran liderados por el padre Vicente María Velázquez y otros como Manuel Jiménez Solís y José Matías Quintana. Compartían sus ideas de libertad y justicia y querían que la educación llegara a más personas, incluyendo a los indígenas. Con la Constitución de Cádiz empezaron a hablar más sus ideas y a promover los derechos de la gente. Aunque eran de familias españolas, creían en la igualdad. Sin embargo, algunos no estaban de acuerdo con ellos y los criticaron. Cuando el rey de España quitó la Constitución, sanjuanistas sufrieron mucho. Finalmente, sus líderes fueron arrestados por sus ideas y el grupo se disolvió. A pesar de esto, sus ideas sobre la libertad y la igualdad fueron importantes para el futuro de Yucatán. Hola, soy Naomi Sánchez y hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante en la historia de muchos países, la proclamación de la independencia. La proclamación de la independencia se refiere al acto moral en el que un país o territorio declara que ya no quiere estar bajo el control de una potencia extranjera o de un gobierno opresor. Este momento es crucial porque representa el inicio de una nueva etapa, la lucha por la soberanía, el derecho a decidir su propio destino y la construcción de una identidad nacional. Este tipo de proclamaciones han ocurrido en diferentes partes del mundo y una de las más conocidas es la de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, cuando las 13 colonias firmaron la Declaración de Independencia para separarse del Reino Unido. Este documento no solo declaraba su libertad, sino que también hablaba de los derechos humanos y la necesidad de un gobierno justo. Fue una inspiración para muchos movimientos en América y en el mundo. En América Latina, las proclamaciones de independencia también fueron momentos claves en su historia. A comienzos del siglo XIX, muchos países decidieron levantarse contra el dominio del Imperio español, influenciados por las ideas de libertad, igualdad y soberanía. En México, el movimiento comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el famoso Grito de Dolores del padre Miguel Hidalgo el Costilla, quien llamó al pueblo a levantarse contra la injusticia. Después de más de 11 años de lucha, finalmente, el 27 de septiembre de 1821, México consumó su independencia cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México al día siguiente. El 28 de septiembre se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En Argentina, la proclamación se realizó el 9 de julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán declaró formalmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, rompiendo definitivamente los lazos con España. En Chile, la independencia se proclamó el 12 de febrero de 1818, después de intensas luchas y batallas dirigidas por figuras como Bernardo O'Higgins y José de San Martín. Cada proclamación fue destinada con sus propias causas, líderes y consecuencias, pero también compartían un mismo sueño, la libertad.
En resumen, la proclamación de la independencia es uno de los momentos más simbólicos e importantes de la historia de una nación. Marca el final de la dominación extranjera y el inicio del camino hacia el autogobierno, la justicia y la construcción de una identidad nacional. Recordar estos eventos nos ayuda a valorar lo que tenemos hoy y a seguir trabajando por un país más justo, libre y unido. Gracias por escuchar. Ahora hablaremos sobre Yucatán a favor de la independencia. Durante los primeros años del movimiento de independencia de México, iniciado en 1810, Yucatán no participó activamente en la lucha. Esto se debía a su ubicación geográfica, alejada del centro del país, así como a su interés en mantener el orden, la paz y sus relaciones comerciales, especialmente con países como Inglaterra y Cuba. Sin embargo, en el fondo, las ideas de libertad, igualdad y autonomía comenzaron a llegar a la península a través de libros, periódicos, viajeros y comerciantes. Muchos yucatecos empezaron a reflexionar sobre el futuro de la región y sobre la oportunidad de formar parte de una nación libre. La situación cambió definitivamente en 1821 cuando Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que proponía la independencia de México bajo 3 garantías: religión, unión e independencia. Este plan fue respaldado por una gran parte del país, incluyendo líderes políticos y militares. En Yucatán, el gobernador Juan María Echeverría y otras autoridades comenzaron a debatir si era conveniente usar a este nuevo proyecto de nación. Después de varios días de discusión y el análisis, el 2 de noviembre de 1821, Yucatán decidió unirse oficialmente a la causa independentista, firmado el acta de adhesión al Plan de Iguala y reconociendo la independencia de México. Con esta decisión, Yucatán mostró su apoyo a la construcción de un país libre y soberano, aunque en años posteriores volvería a tener momentos de desaparición y autonomía, como la proclamación de la República de Yucatán en 1841. Sin embargo, en el contexto de 1821, su adhesión fue un paso firme hacia el proyecto de una nación unida. En resumen, Yucatán sí apoyó a la independencia de México, aunque de forma más tardía y reflexiva. Su incorporación fue parte porque demostró que incluso las regiones más distantes del centro del país también compartían el deseo de libertad y justicia. Es un ejemplo de cómo cada estado tuvo su propio camino dentro de una lucha común, la búsqueda de una patria libre. Gracias. Pugna entre federalismo y centralismo en México y sus repercusiones en Yucatán. Primer golpe centralista. Se refiere a los periodos en los cuales el gobierno central de México implementó políticas que buscaban concentrar el poder y la toma de decisiones a nivel nacional, limitando la autonomía de los estados como Yucatán. Esto generó tensiones y reajustes en la estructura política y administrativa de la región. Segundo golpe centralista. Similar al primer periodo, este término alude a posteriores intentos por parte del gobierno central de reafirmar su autoridad sobre los estados, lo que nuevamente impactó la capacidad de Yucatán para ejercer su propia gobernanza en ciertos asuntos. Golpe federalista. En contraste de este concepto, describe los momentos en que las ideas federalistas cobraron mayor fuerza a nivel nacional. Durante estos periodos se promovió y en ocasiones se logró una mayor descentralización del poder, otorgando a entidades como Yucatán una mayor autonomía y capacidad para gestionar sus asuntos internos. Segundo periodo de separación. Esto se refiere otra vez a la historia cuando Yucatán decidió separarse del resto de México. Esto pasó en 1846. Igual que la primera vez, fue porque la gente de Yucatán quería tener más control sobre sus propias causas y no siempre estaban de acuerdo con cómo el gobierno
central de la Ciudad de México manejaba el país. Fin de la expedición. Él estuvo muy metido en la Guerra de la Independencia de México. Su misión era más usar sus palabras e ideas para apoyar la lucha para que México se convirtiera en un país independiente. Después de que México logró su independencia en 1821, Andrés Quintana Roo siguió siendo una persona importante en el nuevo gobierno, ayudando a crear las leyes y cómo se organizaba el país. Así que de alguna manera su expedición de trabajar por un México libre y organizado terminó con su trabajo continuo en el gobierno después de que se logró su independencia. Hola de nuevo, soy Naomi Sánchez y hoy quiero contarles una parte muy interesante de la historia de nuestra región cuando Yucatán fue independiente. Aunque Yucatán se unió a México en 1821, después de la proclamación de la independencia, con el paso de los años surgieron conflictos políticos, económicos y culturales entre el gobierno central de México y los líderes yucatecos. Yucatán tenía una economía muy fuerte basada en el comercio con Europa y el Caribe, y muchos de sus habitantes no estaban de acuerdo con las decisiones tomadas desde la Ciudad de México, especialmente cuando se intentó imponer un gobierno centralista, es decir, con todo el poder concentrado en el centro del país. Por eso, en 1841, Yucatán decidió separarse de México y proclamarse como una república independiente. Se creó un gobierno propio con su propia constitución, bandera e incluso relaciones diplomáticas con otros países. En esta etapa se conoce como la República de Yucatán. Sin embargo, la independencia no fue fácil durante esos años. Hubo tensiones con el gobierno mexicano, conflictos internos y además el inicio de la Guerra de Castas. En 1847, una rebelión indígena que puso en crisis al Estado. Esto debilitó mucho al gobierno yucateco. Ante esta situación, Yucatán pidió apoyo militar a México a cambio de regresar a formar parte del país. Así, en 1848, Yucatán dejó de ser una república independiente y se reincorporó oficialmente a la República Mexicana. La historia de Yucatán como país independiente nos muestra cómo esta región siempre ha defendido su identidad, su cultura y su autonomía. Aunque hoy forma parte de México, el espíritu yucateco sigue siendo fuerte, orgulloso y único. Conocer este pasado nos ayuda a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por escuchar. Misión de Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo fue una persona muy importante en la historia de México, principalmente en la época en la que el país luchaba por una independencia. Una de sus misiones principales fue promover las ideas de libertad e independencia en la región de Yucatán y en toda Nueva España, que era el nombre de México antes de ser independiente. Él era un gran orador y escritor, y a través de sus palabras buscaba que la gente entendiera la importancia de ser libres y de tener su propio gobierno. Su misión era convencer a las personas de unirse al movimiento de independencia para que México pudiera ser un país independiente. Misión Armada de la Península. Este punto se refiere a un evento en la historia de Yucatán donde hubo una llegada de fuerzas militares a la región. Esto puede haber sucedido por diferentes razones, como conflictos internos, intentos de otros grupos por tomar control, o incluso como parte de la lucha por independencia de México. Es importante recordar que en esa época había mucha agitación y diferentes grupos que luchaban por el poder en varias partes del país, incluyendo la península de Yucatán. Pugna entre federalismo y centralismo en México y sus repercusiones en Yucatán. Primer golpe centralista. Se refiere a los periodos en los cuales el gobierno central de México implementó políticas que buscaban concentrar el poder y la toma de decisiones a nivel nacional, limitando la autonomía de los estados como Yucatán. Esto generó tensiones y reajustes en la estructura política y administrativa de la región. Segundo golpe centralista. Similar al primer periodo, este término alude a posteriores intentos por parte del gobierno central de reafirmar su autoridad sobre los estados,
lo que nuevamente impactó la capacidad de Yucatán para ejercer su propia gobernanza en ciertos asuntos. Golpe federalista. En contraste de este concepto, describe los momentos en que las ideas federalistas cobraron mayor fuerza a nivel nacional. Durante estos periodos se promovió y en ocasiones se logró una mayor descentralización del poder, otorgando a entidades como Yucatán una mayor autonomía y capacidad para gestionar sus asuntos internos. Segundo periodo de separación. Esto se refiere otra vez a la historia cuando Yucatán decidió separarse del resto de México. Esto pasó en 1846. Igual que la primera vez, fue porque la gente de Yucatán quería tener más control sobre sus propias causas y no siempre estaban de acuerdo con cómo el gobierno central de la Ciudad de México manejaba el país. Fin de la expedición. Él estuvo muy metido en la Guerra de la Independencia de México. Su misión era más usar sus palabras e ideas para apoyar la lucha para que México se convirtiera en un país independiente. Después de que México logró su independencia en 1821, Andrés Quintana Roo siguió siendo una persona importante en el nuevo gobierno, ayudando a crear las leyes y cómo se organizaba el país. Así que de alguna manera su expedición de trabajar por un México libre y organizado terminó con su trabajo continuo en el gobierno después de que se logró su independencia. Guerra de castas. Se denomina guerra de castas al conflicto racial entre los mayas del sur y oriente de Yucatán y la población de blancos, criollos y mestizos, que se encontraba mayoritariamente establecida en la porción noroccidental de la península de Yucatán. La guerra, que costó cerca de 4 de millón de vidas humanas, inició en el mes de julio de 1847 y terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Los mayas se refugiaron en la selva, donde fundaron el centro ceremonial Chan Santa Cruz. El ejército tomó Chan Santa Cruz en 1901, dando por terminada la guerra. Líderes: Antonio Ay, Cecilio Chi, Jacinto Pat, Crescencio Pot, Dionisio Zapata, Alejandro Santos, Bernardino Zen. Importancia: fue el conflicto armado más largo y sangriento de la historia de la península de Yucatán. Los mayas sublevados se autodenominaron macehuales y algunos los conocían como Cruzop. Se organizaron en una nueva iglesia maya con su propio culto y ritual. Venta de mayas prisioneros. Del conflicto Guerra de Castas creció desmesuradamente la cantidad de prisioneros y de campos de refugiados indígenas. Era insostenible para el Estado alimentar a aquella población. Y por otro lado, existía una tendencia de blanquear la sociedad, a deshacerse de los habitantes originarios. Cuando sucedió este levantamiento armado en la vecina Cuba, necesitaban los dueños de ingenios, cafetales y haciendas mano de obra, pues Inglaterra perseguía el comercio de esclavos y ellos eran fundamentales para sustentar la economía. Así nació el macabro Monarquía Francesa, 1847 a 1902. La Revolución de 1848 o Revolución de Febrero puso al fin al dominio orleanista e inauguró la Segunda República. Durante esta época, muchos países europeos atravesaban revoluciones que buscaban derrocar las monarquías conservadoras por democracias liberales. A pesar de los esfuerzos de Luis Felipe por equilibrar la tradición con los logros de la revolución, pareció decepcionar a todos. Esta época también coincidió con un profundo interés por el socialismo en Francia. El movimiento saint-simoniano estaba en su apogeo. Había un clima de descontento general, especialmente entre los escritores y pensadores famosos de la época, como Alejandro Dumas
y George Sand. Eligieron a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón I, para ser presidente de la Segunda República. Sin embargo, el camaleón político de tendencia conservadora pronto llevaría a cabo un golpe de estado en el que finalmente lograría extender la presidencia y luego aprovechar su poder para convertirse en un emperador de Francia por elección popular, nada menos dentro del periodo de un año. Luis Napoleón Bonaparte se había convertido en Napoleón III en 1852, quien gobernaría el Segundo Imperio como rey hasta su humillante captura durante la Guerra de Francia en 1871 con Prusia. En 1863 intervino Francia en México, donde los puertos de Cizal, en Yucatán, y Campeche fueron bloqueados. El gobernador Felipe Navarrete recibe a la emperatriz Carlota. Esta farsa imperial en Yucatán concluye en 1867, encabezado por Manuel Cepeda Peraza, imponiéndose la derrota a los yucatecos imperialistas encabezados por Francisco Cantón. Porfiriato en Yucatán. El porfiriato en Yucatán fue un periodo de contrastes que incluyó modernización, inversiones extranjeras y explotación de los trabajadores. Se construyeron obras públicas como el Hospital Oorán y el Asilo Ayala. Se desarrolló el ferrocarril, los tranvías, las líneas telegráficas y telefónicas. Se construyeron inmuebles en planta abierta en las haciendas y en las zonas de equipamiento de Mérida. Se acentuó la explotación de los peones que trabajaban como esclavos en las haciendas. Yucatán se convirtió en uno de los estados más ricos de la República. El Enequén, conocido como el Oro Verde, generó una gran derrama económica en la capital yucateca. En 1906, Porfirio Díaz visitó Yucatán por primera vez en un viaje que fue bautizado como las Fiestas Presidenciales. Porfiriato en Yucatán. El porfiriato en Yucatán fue un periodo de contrastes que incluyó modernización, inversiones extranjeras y explotación de los trabajadores. Se construyeron obras públicas como el Hospital Oorán y el Asilo Ayala. Se desarrolló el ferrocarril, los tranvías, las líneas telegráficas y telefónicas. Se construyeron inmuebles en planta abierta en las haciendas y en las zonas de equipamiento de Mérida. Se acentuó la explotación de los peones que trabajaban como esclavos en las haciendas. Yucatán se convirtió en uno de los estados más ricos de la República. El Enequén, conocido como el Oro Verde, generó una gran derrama económica en la capital yucateca. En 1906, Porfirio Díaz visitó Yucatán por primera vez en un viaje que fue bautizado como las Fiestas Presidenciales.